es religión o experiencia. Así que esas tres cosas las enfrentamos. Por tal motivo, debemos saber que nuestra dependencia es de Dios, no de un programa, ni de un ministerio, ni de un predicador. Nosotros dependemos de Dios. Amén. Y eso nos hace a nosotros más que vencedores. ¿Dónde están los que son más que vencedores? Y hablo de un mundo cambiante. Dáselo fuerte al Señor. Hablo de un mundo cambiante, lleno de problemas, lleno de tentaciones, lleno de angustias, causado precisamente por el pecado, que es el que nos asedia cada día. Por tal motivo Jesús le dio una orden a los discípulos. Lucas capítulo 24, verso 49. Lo encontramos ahí, lo encontramos en Hechos. Dios le da una orden exacta. En Hechos le dice: quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Investidos. ¿Sabe lo que es esa palabra? ¿Qué significa investidos? Habla de completamente cubiertos con poder desde lo alto. La palabra poder ahí es dunamis, que es explosión, dinamita. El cristiano no ha logrado entender lo que Dios le ha dado y le ha entregado en su mano. Hermano, lo que Dios nos ha dado es un poder tan grande que no hay diablo que pueda vencerte cuando tú entiendes y usas ese poder. Ya explico por ahí, hermano, hay que salir huyendo. Yo puedo ver a Cristo, hermano, cuando Cristo llega a la región de Gadara o Gadara, y llega ahí, hay un demonio, el endemoniado gadareno. Cuando ve a Jesús, corre donde está Jesús y se arrodilla y le dice: ¿por qué viene a atormentarme? Increíble, hermano. Pero después que Cristo sube al cielo y envía esta palabra, entonces la iglesia se encuentra en otro sentido. La iglesia huyéndole al diablo. El diablo entra con un garrote y el cristiano huyendo. Cuando el diablo es el que tiene que huir. La Biblia dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Los que están despiertos digan amén. Ahora, esto Cristo lo dice sabiendo que él físicamente se iba a ir con ellos. Y esto necesitaría más que los recuerdos para vencer. Mira, a mí me desespera cuando un cristiano dice: ay, yo antes, ¿cómo oraba? Y antes, ¿cómo servía a Dios? Y cómo ministraba, y cómo evangelizaba, y cómo hacía y hacía. A Dios no le importa lo que tú hacías, ya eso está escrito. A Él le importa lo que en este momento tú puedes hacer y lo que te estás proyectando para mañana hacer, hermano. Eso es lo importante, porque el pasado quedó atrás. El pasado es escritura. El pasado te va a juzgar. El pasado te va a premiar o te va a castigar, porque eso está escrito. Todo lo que usted hizo atrás, eso está escrito. Eso no te sirve. Oraste ayer, no te sirve para hoy. Hoy tienes que orar porque hoy necesitas oración. No significa que la oración de ayer no te sirve. No es eso. Sino, entiéndame bien, por favor, las exigencias de hoy día no son las mismas de 20 años atrás. Las exigencias de antes eran diferentes a las de hoy día. La misma iglesia de hoy no es la misma de 20 años atrás. Fue el día de Pentecostés el que cambió la vida de los discípulos. Fue esa experiencia la que marcó el cambio de la vida de Pedro y otros. Nunca jamás volvieron a ser los mismos. Será el inicio de una iglesia poderosa que cambiaría la historia de la humanidad y de los pueblos de aquellos entonces. Entonces, ¿a qué nos referimos? Para iniciar debemos ver la historia. Primero, ¿a qué se le llama Pentecostés? Dicen que era una de la segunda de las tres fiestas o solemnidades. Voy a ir rápido en este punto. Segundo, era la primera de las fiestas que tenía que ver con las cosechas.
Por eso es que en el aposento se habla de Pentecostés, primeros frutos, cosecha. Fueron los primeros cristianos que fueron llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. No es lo mismo cuando uno viene a Cristo y uno le abre el corazón, el Espíritu Santo entra. Eso no es lo mismo, eso es parte de la santificación, eso es doctrina, eso es escuela dominical. A diferencia de el hablar en otras lenguas, que eso es el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia. Usted necesita hablar en lenguas. ¿Por qué? La Biblia dice que el que hable lenguas a sí mismo se edifica. Éxodo lo dice acerca de lo que era el Pentecostés en aquel momento. Tercero, vayamos rapidito, recibía el nombre de fiesta de la semana porque su fecha estaba fijada en 7 semanas después de la ofrenda de la gavilla, el de la cebada. Eso está en Levítico 23, 15 al 16, los que anotan para estudiar en casa, aquellos que son bien estudiosos. Cuarto, esta celebración tomó el nombre de Pentecostés debido a que se celebraba en el 50º a partir del día del mecido de la gavilla, o sea, 50 días. 50 significa 50, Pentecostés igual. Fiesta de la siega o día de las primicias. Era una fiesta que se celebraba. Era un momento de darle a Dios de todo corazón. Note así rápido, hermano, porque voy rápido en este punto para caer en lo central. Note bien, ¿verdad?, que esta celebración y todo lo que lo dio en esa época ofrendaban en esa fiesta. Esa fiesta demoraba un día entero. La fiesta de Pentecostés, un día entero. De los judíos que vivían en Jerusalén. Pero los que estaban fuera de Jerusalén la celebraban 2 días seguidos. Tremendo. ¿Ellos qué ofrecían? Ofrecían 2 panes de trigo nuevos. Oiga bien, nuevo, no viejo, ni lleno de moho. ¿Eso qué significa? Que nuestro Pentecostés es para presentar nuestro corazón sincero delante de Dios. Éxodo 23, 16, 34, 22, número 28, 26. Segundo, se daba el tiempo. Ese día nadie trabajaba. Nadie. Era día de santa convocación. Todo el pueblo tenía que ir a esa fiesta. Amén. Nosotros no celebramos esa fiesta, pero nosotros hoy domingo es nuestro día del Señor. Por eso que el domingo usted no debe trabajar. Tercero, se ofrecían holocaustos de 10 animales en esa fiesta. Yo estoy dándole esta historia para que usted vea lo que era el Pentecostés de los judíos. Y hoy día nosotros nos llamamos pentecostales. Que Dios nos ayude. Cuarto, se inmolaba un macho cabrío en ofrenda de expiación y 2 corderos en sacrificio en acción de gracia. Pero eso era por familia. No era por el pueblo. Ahora, esta fiesta, como dije, duraba un día entero. La gente no se iba para su casa. Iban a la fiesta y todo el mundo estaba en esa fiesta. Papá, mamá, hijos, el yerno, la nuera, el abuelo, la tía, el bisabuelo, la momia, la traían también. Todo el mundo estaba en esa fiesta. Amén. Todo el mundo estaba en esa fiesta. Si observa, esta era una verdadera fiesta de celebración. Porque no tomaba un momento, sino que todo el día. Y lo más interesante era que lo hacían todo para Dios. No buscaban satisfacer sus propios intereses, sino agradar al Señor. De eso precisamente se trata este tema, hermano. Que en medio de la experiencia del Pentecostés, nuestra vida entera
agrade y glorifique el nombre glorioso de Jesucristo. Que cuando usted venga a esta iglesia, lo único que usted busque venir aquí es glorificar el nombre de Jesús, es alabarlo, es bendecirlo. Tú no tienes que ver en tu alrededor si el hermano te gusta o no te gusta. Hermano, mire, a mí no me interesa ni cómo usted vino vestido, después que venga decorosamente y agradablemente delante de Dios. No me interesa si usted está combinado o no combinado, porque algunos vienen a ver la combinación. Rojo, verde, tiene que ser chincano. Máximo, bien combinadito, ¿vale? Miren los zapatos, bota, domingo. Mire, hermana, yo no sé ni qué ropa cae con qué ropa. Si el zapato, a eso ni me interesa. Entonces, el venir a la casa del Señor es un momento sublime, pero es un momento agradable, pero es un privilegio estar en la casa del Señor. Aleluya. No, usted no lleva a cualquiera a su casa. Amén. Quiere decir que si usted está en esta casa es porque Dios te lo puso en el corazón y permitió que llegaras a su casa. Por eso me gozaré y alabaré al Señor, porque ha llegado las bodas del Cordero de Dios. Así que la última conversación que Cristo tiene con sus discípulos, podemos ver dos cosas importantes a las cuales nos debe llamar a reflexión. Primero, los dos enfoques. Hecho 1, la orden de Cristo: no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. Les establece un lugar específico. Le digo, es allí donde la van a recibir. Y seguidamente les reafirma el compromiso de Él con ellos. En el versículo 5 le dice: Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Amén. Aleluya. El bautismo en el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo lo prometió por medio de Cristo. Y si hay algo de lo que hay que estar seguro, es que el hombre es mentiroso, pero Dios no miente. Cuando Dios promete, Dios lo cumple a su nombre. Si usted no habla en otras lenguas, la promesa es tuya. Usted tiene que reclamarle a Dios esa promesa. Ahora bien, los discípulos dejan ver la nula conexión que había entre ellos y la palabra de Jesús. Oiga bien esto. O sea, Jesús estaba tratando de darles un mensaje. Estaba tratando de darle a entender algo. El problema es que ellos interpretaron otra cosa. Jesús le dijo a los discípulos en el libro de Juan, si no me equivoco: tengo muchas cosas que deciros, pero no las podréis sobrellevar. Él le dijo: tengo un mensaje para darle, pero ustedes no pueden descifrar ese código, no lo van a entender. ¿Cómo lo dice Pablo? Pablo lo dice diferente. Pablo lo dice de esta manera: que las cosas del Espíritu para los carnales son locura, porque no las pueden interpretar, puesto que han de discernirse espiritualmente. Pentecostés, Espíritu Santo. Vuelvo al capítulo de Juan, donde dice: tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. ¿En qué momento Cristo está hablando a los discípulos? En el momento en que todavía no ha muerto, en el momento en que todavía no ha ido al cielo y ha resucitado, en el momento que todavía no han sido santificados. Aleluya. Ahí viene la otra cosa. El asunto en esto no es decir que somos hijos de Dios. El asunto en esto es que el Espíritu Santo more dentro de nosotros. Esa es la diferencia del Pentecostés. El Pentecostés no es una fiesta judía. El Pentecostés no es una tradición, una religión. El Pentecostés debe ser una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Dice que estaban los 120, como 120, no eran 120, eran como 120. Lea bien el libro de los Hechos.
y estaban ahí. Y dice que sobrevino, o de repente vino un estruendo y un viento recio sopló y llenó toda la casa, y todos los que estaban ahí se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego y hablaron en otros idiomas. Hubo una transformación, hubo una metamorfosis. El que hablaba en un idioma, hablaba en el idioma entonces en ese momento de otro pueblo. Y la gente decía, ¿están borrachos? Él dice, no puede ser porque apenas son las 9 de la mañana, no pueden estar borrachos. Y ahí se para Pedro. ¿Quién era Pedro? Miedoso. Salió huyendo, negó a Cristo. Después quería él mismo matarse por lo que había hecho. Y ahí Pedro, el Pedro escondido, el Pedro miedoso, se pone de pie y dice, un momento, esto no es tan borracho, sino es lo que dijo el profeta Joel cuando dijo, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestros ancianos verían visiones y soñarían sueños, y sobre vosotros es la promesa, y para todos cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Joel capítulo 2 verso 28. ¿Qué sucede con Pedro? El Pedro miedoso, ahora el Pedro que está de pie frente a la congregación, frente a la multitud que habían matado a Jesús. Y se le va el miedo, porque es que cuando vives un verdadero Pentecostés, no le tienes miedo a nada, te paras firme delante de lo que sea y hablas lo que la palabra de Dios dice. Esa conexión era lo que Cristo quería con los hijos. Así que cuando usted viene a la iglesia, usted tiene que venir al Espíritu, porque en lo mínimo Dios te puede hablar. La respuesta contundente de Cristo, Hechos capítulo 1:7. Jesús le dice a ellos, no se vayan de Jerusalén hasta que seáis vestidos con poder. Ellos le dicen, Señor, pero entonces ¿quién va a restaurar el reino? O sea, ellos están pensando en la carne, pero Jesús está pensando en el Espíritu. Por eso es que la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Por eso es que Pentecostés no es religión, no es tradición, que mi papá lo hizo así, mi mamá, que el culto en esta iglesia es así. No, Dios es un Dios de cambio, Dios es un Dios de transformaciones. Y Jesús le dice a ellos, la respuesta de Jesús, a ustedes no les importa eso. Y le da dos palabras que son traducidas al griego y del griego a nuestro idioma. No os toca saber. Uno, la palabra es tiempos, y el otro, las sazones. ¿Por qué utiliza dos tipos de palabras? No le interesa a usted saber los tiempos ni las sazones. Entonces lo que Cristo le habla es cuando le dice tiempo, del griego es cronos. Cronos es cronología, es duración de tiempo, el cual puede venir de un punto a otro, en un espacio de tiempo o en un periodo de tiempo normal. Usted tiene una edad suya, 80 años, esa es su edad cronológica. Y Jesús le dice, a ustedes no les interesa saber ese crono, ese tiempo. Ustedes no tienen que probar, glorias sean dadas a Dios, hermano. Lo que Cristo quiso decir es que usted no se preocupe quién viene a gobernar en el próximo gobierno. Recuerde, Cristo es el gobernador supremo de esta tierra, y los demás gobernantes pueden decir lo que le da la gana. Dios tiene la última palabra. Bueno, el Señor dijo, no te importa quién esté gobernando, no te importa quién viene a gobernar. La iglesia no tiene, en cierto sentido, que preocuparse de lo que va a ocurrir, porque Dios está en su trono y el tiempo cronológico Dios lo tiene determinado. Todos ellos tienen tiempo de vencimiento. Pero le digo, no toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones. La palabra sazón viene del griego kairos, que significa tiempo fijo o apropiado. La dirección entre uno y otro, o la diferencia, es que crono dice el día, qué día es, pero kairo habla de los acontecimientos especiales que van a ocurrir en el cronos, a su nombre. Se lo vuelvo a repetir, hermano. Él le dijo, no te preocupes por el tiempo. ¿Quién va a gobernar Jerusalén? En ese tiempo yo traigo mis cronos, en ese tiempo yo traigo mi tiempo, en ese tiempo yo pongo los acontecimientos, en ese tiempo la iglesia se va a levantar. No importa, hermano, venga lo que venga, que el gobierno haga esto, haga aquello. Si hay que orar por cosas,
cosa, pero en ese crono del hombre Dios establece lo que va a suceder. No es el hombre que establece lo... Aleluya, gloria sea a Dios. O sea, resumiendo, lo que Cristo le dice a sus discípulos es que a ellos no les debe interesar lo que va a ocurrir en el tiempo normal. Cuando lo que ocurre en ese tiempo está sujeto al cairo de Dios. Amén. Está sujeto al cairo de Dios. Tiempo de Dios. Y esto precisamente se lo dice porque era necesario que se ocuparan de lo que verdaderamente era importante. Hermano, ¿qué importante? Realmente no es qué va a suceder mañana. Lo importante aquí es que nuestra vida esté escondida en Dios. Amén. Usted sabe todas las noticias que hay hoy día. Que si en Japón va a ocurrir un mega terremoto, ya están preparando. Que si en Estados Unidos viene otro mega terremoto, ya se están preparando. Yo, en lo que yo he estudiado en Apocalipsis, después que la iglesia es tomada, llevada, va a ocurrir un terremoto cual nunca ha habido en la historia. Oiga esto que le voy a decir, porque tiene que recibirlo en el Espíritu. Yo no sé si el anuncio que está dando en Japón y en los Estados Unidos es ese acontecimiento en el Cairo de Dios. Pero el crono de hoy está temblando aquí, tiembla por allá, hambre por aquí, problema por aquí. Hermano, Dios está en el trono. Panamá está en la mano de Dios. Panamá está en la mano de Dios. Y nosotros tenemos que preocuparnos por lo más importante, es buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Es entrar en la comunión del Espíritu de Dios. La respuesta de Cristo directa fue la carta de presentación, el propósito del Pentecostés. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén hasta lo último de la tierra. Hermanos, si hay algo que tenemos que preocuparnos son por las almas perdidas. La iglesia tiene que preocuparse por las almas perdidas. Es bueno tener equipo, es bueno tener una buena iglesia, es bueno tener terreno, si eso es bueno. Pero las almas hay que buscarlas, hay que meterse. Dice que estaban unánimes juntos. Unánime juntos. Hechos capítulo 2 verso 1. En Hechos capítulo 2 verso 2 dice que vino del cielo un estruendo como viento recio, llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Causó una conmoción en el pueblo. Mire lo que hace el Pentecostés. Moraban entonces en Jerusalén judías varones piadosos, capítulo 2 versos 5 en adelante, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todo esto? Hablan ¿cómo pues les oímos a nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo uno a otro: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. En el capítulo 2 del verso 14 dice que moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos. La iglesia de hoy día ha perdido su identidad pentecostal, y la iglesia hoy día ha pasado a ser simple y sencillamente un grupo de gente reunida que según el mundo no tenemos nada que hacer. ¿Qué sucedió en Pentecostés? Vino el Espíritu Santo, sacudió la iglesia, los bautizó con su Espíritu Santo, les dio poder y autoridad y revolucionó la comunidad. ¿Somos pentecostales? ¿Estamos revolucionando Veranillo? Veranillo está siendo revolucionado por el Templo de la Felicidad. Yo no hablo de otra iglesia porque no me meto en eso. Estoy hablando de la que nosotros venimos y asistimos, de la que por gracia Dios nos ha puesto a dirigir. La gente se conmocionó y sucedió algo interesante.
capítulo 2, verso 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire qué tremendo. Primero arrepiéntete, luego vas a ser perdonado y luego vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua, a usted le falta lo más importante. No significa que te va a ir al infierno, va a ir al cielo, pero el Espíritu Santo es una de las cosas más grandes que podemos tener. Porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare, ahí se incluye a usted. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo: ser salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres. Usted no tiene a cualquiera dentro de usted, usted tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que te va a guiar a toda verdad. Él te enseña quién te predica la verdad, Él te enseña quién quiere que viva bien. Yo puedo pararme aquí y decirte cosas para que tú te sientas bien. Eso no viene del Espíritu. El Espíritu, la palabra, te va a incomodar, te va a sacudir. Hermanos, los reformadores como Martín Lutero y otros, hermanos, vinieron a reformar la iglesia tradicional y lo largaron, lo botaron de la iglesia porque lo que él hablaba no les gustaba. Eso está sucediendo hoy día. Gente que elige la iglesia o el predicador por lo que predica. No me gusta, me gusta aquello. Ah, que te gusta que te digan que todo está bien. No. El Espíritu te va a redarguir, te va a enseñar. Si lo que el predicador te dijo está mal, Dios te lo va a revelar y Dios te va a guiar a toda verdad. Pero si lo que el predicador te dijo es cierto, enderézate, porque la bendición viene bajando y nadie la va a detener. Nadie la va a detener. Entonces, el Pentecostés, ¿qué hizo? Sacudió la iglesia, sacudió a Jerusalén, sacudió a los pobladores. La importancia de esa manifestación, el movimiento pentecostal a la iglesia evangélica pentecostal, porque es que los predicadores hoy día comercializamos el mensaje. Si usted analiza un poquito, se dará cuenta que esa manifestación revolucionó la iglesia. Yo tengo como 7 puntos ahí, pero lo voy a decir rápido. Primero, Pedro dejó su temor a un lado, Hechos capítulo 4, verso 8. Segundo, se añadieron como 3.000 personas a la iglesia, Hechos 2, 41. 3. Iniciaron los milagros y el temor de Dios se apoderó del pueblo que veía lo que... ¿Cuándo, hermano? ¿Milagros en la iglesia? ¿Cuándo? ¿Y sabe por qué no hay milagros? Porque el pastor tiene la culpa que no hay milagros. Mire, venga, que agua tienen que darme, porque yo no tengo agua. Y tuvieron que destapar porque no puedo destaparla yo mismo. Vio que somos inservibles, hermano, en nuestras manos, pero en manos de Dios somos poderosos. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Milagros. 4. Inicia con el bautismo del Espíritu Santo, un bautismo de amor, unidad en la iglesia del Señor. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Pero le digo, no toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones. La palabra sazón viene del griego kairos, que significa tiempo fijo o apropiado. La dirección entre uno y otro, o la diferencia, es que crono dice el día, qué día es, pero kairo habla de los acontecimientos especiales que van a ocurrir en el cronos, a su nombre. Se lo vuelvo a repetir, hermano. Él le dijo: no te preocupes por el tiempo. ¿Quién va a gobernar Jerusalén? En ese tiempo yo traigo mis cronos. En ese tiempo yo traigo mi tiempo. En ese tiempo yo pongo los acontecimientos. En ese tiempo la iglesia se va a levantar. No importa, hermano, venga lo que venga, que el gobierno haga esto, haga aquello. Sí hay que orar por cosas, pero en ese crono del hombre Dios establece lo que va a suceder. No es el hombre que establece lo... Aleluya, gloria sea a Dios. O sea, resumiendo, lo que Cristo le dice a sus discípulos es que a ellos no les debe interesar lo que va a ocurrir en el tiempo normal. Cuando lo que ocurre en ese tiempo está sujeto al cairo de Dios. Amén. Está sujeto al cairo de Dios. Tiempo de Dios. Y esto precisamente se lo dice porque era necesario
que se ocuparan de lo que verdaderamente era importante. Hermano, ¿qué importante? Realmente no es qué va a suceder mañana. Lo importante aquí es que nuestra vida esté escondida en Dios.